Noviembre de 1950. Un día muy importante donde se daría nacimiento como dogmáticamente una creencia, nos referimos a la Asunción de María. El Papa Pío XII quiso nuevamente recurrir a la famosa infalibilidad que se la había otorgado entre comillas. Después de varios siglos, el magisterio católico del Vaticano no había dictado de manera dogmáticamente la creencia que María fue asunta al cielo, y la razón por las cuales no lo habían hecho, es porque dicha creencia es un suceso que nunca ocurrió, que no tiene ningún valor histórico. Creer en la Asunción de María es tan equivalente como decir que una persona cree en los unicornios, que existe Cristóbal Ratón de Iglesia o que existe un mundo sometido a la matriz virtual parecido a lo que ocurre con Second Life. Así de ridículo se mira un católico posteando o defendiendo la Asunción de María, pues como dije, solo es una leyenda, un mito, un cuento de hadas. Primeramente el Papa Pío XII, 4 años antes, había mandado una carta general a los obispos del mundo. Una parte de esa carta dice esto: deseamos saber si ustedes, venerables hermanos, con vuestra erudición y prudencia consideran que la asunción corporal de la bendita Virgen puede proponerse y definirse como dogma de fe, y si en adición a vuestros deseos este es también el deseo de vuestros clérigos y el pueblo. Estas palabras del sumo pontífice no buscaba solo complacer los gustos religiosos de sus aliados. Esto levantaría una profunda investigación tanto histórico como bíblico sobre la Asunción de María. Obviamente esta carta provocaría que no solo los fieles y obispos católicos sintieran el deseo de poner como dogma la Asunción de María, es decir, como una doctrina necesaria para la salvación. En otras palabras, debes creer que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma o te vas al infierno a pasar unas eternas vacaciones al lado de Satanás. Sino que buscaba incitar a una investigación. Pero ¿cuál fue el resultado de las investigaciones? ¿Cuál fue la conclusión final? ¿En verdad ocurrió semejante cosa como la Asunción de María? Quédate conmigo hasta el final del vídeo, hoy sabrás las respuestas a estas preguntas. Comencemos con la autoridad máxima. Comencemos con las Sagradas Escrituras. En la Biblia no encontramos ni una sola cita hablando de la Asunción de María. Solo 2 textos bíblicos forzados. El primero es Génesis 3:15. Donde leemos lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero, como expuse en un vídeo, quien le aplasta la cabeza a la serpiente es Cristo, no María, de modo, si aunque la interpretación de que María le aplasta la cabeza a la serpiente fuese correcta, ¿qué ayuda con eso sobre la Asunción de María? Sencillo. En nada. De modo que, a la basura este argumento barato de usar Génesis 3:15 para defender semejante cuento de hadas. El otro texto que usan los católicos es Apocalipsis 12, donde ellos identifican a la mujer vestida de sol, luna y estrellas como un símbolo de María. Sin embargo, este texto tiene ciertas complicaciones, pues los católicos creen que María no tuvo dolores de parto, y la mujer presentada en este texto bíblico de Apocalipsis 12 tiene dolores de parto. Este texto bíblico estuvo expuesto a 2 interpretaciones. Y ninguno de ellos fue para María, la Iglesia e Israel. Primero, los padres de la Iglesia creían que la mujer de Apocalipsis 12 es un símbolo de la Iglesia. Pondré solo un ejemplo. Hipólito de Roma nos dice: para la mujer vestida de sol que tenía en vista de la Iglesia. Las palabras una corona de 12 estrellas sobre su cabeza se refieren a los 12 apóstoles por los cuales se fundamenta la Iglesia. Puedo poner más ejemplos. Pero con este es suficiente. La idea de interpretar esta mujer con María fue muy tardío, podríamos decir que Epifanio fue el primero, pero él mismo manifiesta dudas sobre esto, es decir, no está 100% convencido que creer que María es la mujer de Apocalipsis 12 sea la interpretación correcta. Para más información, les dejaré un link en la descripción del apologista brasileño Bruno Lima, quien hizo un excelente artículo en el área patrístico sobre la mujer de Apocalipsis 12. Reconciliar la Asunción de María con la Escritura es tarea difícil, yo diría imposible, si hasta la misma Enciclopedia Católica confiesa que no se podía hallar el vínculo directo con la Sagrada Escritura y la tradición en apoyo de la Asunción. Ahora vamos con el testimonio de los padres de la Iglesia, conocidos como los portavoces de la tradición. ¿Ellos tenían algo que aportar en cuanto a la Asunción de María? Uf, qué bueno fuera.
Los católicos, al no poder demostrar sus falsas doctrinas de hombres, ellos recurren a la tradición, y como no puede ser de otro modo, ellos creen que porque dicha tradición fue aceptado por el magisterio, ya con eso basta. Que los cristianos primitivos creyeron esas abominables doctrinas. Bueno, es que el fiel católico poco le importa saber si las doctrinas de los primeros cristianos son las mismas que enseña esa abominable secta vaticana modernista y masona. No le importa. Solo le basta con decir que su iglesia tiene 2000 años y ¡pum! Ya con eso se han creído que lo mismo que creen hoy, es lo mismo que creyeron los cristianos hace 2000 años. Pues grave error. Es como que si ahora el Vaticano se invente que los ángeles tienen género, o sea, que hay mujeres ángeles, y ya lo dogmaticen y el fiel ignorante católico ya crea que dicha doctrina que se inventaron hoy, fue creída por 2000 años. Aunque no lo crean, pero esta es la realidad. El día de mañana, tal vez cuando todos estemos bajo tierra, todos los que ven este vídeo, el día de mañana el Vaticano se tiene que inventar payasadas y luego dogmatizarlas. Quién sabe, el Vaticano es capaz de cualquier cosa. Ahora, ya que las escrituras no hablan nada con respecto a la Asunción de María, debemos preguntarnos, ¿los padres de la Iglesia enseñaron esa doctrina? Si María hubiera sido incluso asunta a los cielos y eso fuera de conocimiento de los apóstoles, eso pronto quedaría claro a todos los cristianos, y los padres de la Iglesia no vacilaría en escribir sobre eso, sobre todo en contextos que hacen mención a María y a su destino final. Sin embargo, una vez más nos encontramos con un silencio sepulcral. De casi 88 padres de la Iglesia que son reconocidos en el catolicismo romano, solo pocos hablaron de la Asunción de María. Germano de Constantinopla, Andrés de Creta, Modesto de Jerusalén, Gregorio de Tours y Juan Damasceno, pero, para la desgracia de los católicos, ellos son padres de la Iglesia muy tardíos, y no pueden ser usados formalmente como testimonios históricos para dar validez a un acontecimiento que para aquellos días había supuestamente ocurrido casi 600 años atrás. El resto de supuestos documentos primitivos en el cristianismo son apócrifos. O sea, son fuente falsamente atribuido a un escritor cristiano, un tipo de evidencia que ningún estudioso respetable tomaría en serio, pero que fue suficiente para convencer al Papa Pío XII, que obligó a toda la Iglesia, creer en el mismo invento de la Asunción de María. Hasta la página catholic.net, utiliza a su favor estos textos apócrifos. En serio, estos católicos son amantes de los escritos apócrifos, ellos desayunan, almuerzan y cenan leyendo puros libros apócrifos, les encanta tanto la literatura apócrifa que hasta en su Biblia tuvieron que meter libros apócrifos. Pero bueno, no nos salgamos del tema, la misma enciclopedia católica confirma que la Asunción de María es un cuento de hadas basado en puros libros apócrifos. La creencia en la asunción del cuerpo de María se basa en el tratado apócrifo Obituese Dominal, con el nombre de San Juan, que pertenece sin embargo al IV o V siglo. También se encuentra en el libro de Transito Virginis, falsamente atribuido a San Melitón de Sardes, y en una carta falsa atribuida a San Dionisio Areopagita. Si se consultan escritos genuinos en Oriente, esto se menciona en los sermones de San Andrés de Creta, 740, San Juan Damasceno, 749, San Modesto de Jerusalén, 634, y otros. En Occidente, San Gregorio de Tours, M59, menciona esto primero. Los sermones de San Jerónimo y San Agustín para esta fiesta supuesto, sin embargo, son apócrifos. O sea, la misma enciclopedia católica reconoce la base para la Asunción de María se trata de puros escritos apócrifos. Y es obvio que estos escritos fueron hechos con el único fin de engañar a toda un notario de la Edad Media hasta nuestros días, de las cuales, tuvieron éxito pero no por mucho, cuando se dieron cuenta que dichos textos son falsos. Ya la treta o el objetivo ya estaba hecho. La diabólica agenda de los hijos del diablo que falsificaron documentos para esparcir una falsa doctrina, había tenido éxito, en su momento. ¿Por qué digo en su momento? Bueno, tanto usted, como yo y los evangélicos que siguen mi canal sabemos que la Asunción de María es una completa farsa. Pero vamos. ¿Acaso esto no puede ser peor aún? La verdad, subiremos más de niveles. Pues como vimos que no hay sustento bíblico ni patrístico para la Asunción de María, solo puros textos apócrifos. Pero para arruinarle más el día a los católicos fanáticos y destruirles su falso dogma de la Asunción. Miren este hermoso tratado que me encontré sobre Epifanio, un padre de la Iglesia del siglo IV. ¡Oh my God! Sí, amigo, no es una broma. Un padre de la Iglesia escribió un tratado específicamente acerca de los últimos días de María.
Esta fue la ocasión más que perfecta para narrar lo que todos los aspectos que María fue asuntan en cuerpo y alma al cielo. Pero vemos, que si bien no está convencido al 100% que María haya muerto, tampoco asegura que pudo haber sido asunta al cielo, o sea, Epifanio claramente no menciona ninguna tal sola vez la asunción de María, él mismo se limita a decir. Por lo tanto, si ella murió, no lo sabemos, y, hemos hablar de ello y procuro imponerme silencio a este respecto. Porque no sé, en verdad, se pueden encontrar indicaciones, aunque oscuras, sobre la incierta muerte de la Santísima y muy bienaventurada Virgen, y, aunque no lo afirmo totalmente. Ni digo que haya quedado inmortal ni puedo afirmar que haya muerto. Obviamente estas palabras son incompatibles con la creencia de la asunción de María como hecho histórico. Epifanio simplemente no asegura nada, aunque es más que obvio, que este tratado refleja más a favor que María murió como todo ser humano, y no favorece la doctrina de la asunción de María, pues las conclusiones son obvias. ¿Por qué entonces haría un escrito apócrifo de Epifanio donde habla directamente que María fue asunta al cielo? Y como no puede ser otro modo, como todo ser humano, ella no fue ascendida. Hasta Agustín afirma que María murió. María, descendiente de Adán, murió por causa del pecado. En cuanto a Agustín, también este padre de la Iglesia fue víctima de tener escritos apócrifos, es decir, un escrito donde habla de la asunción de María, fue atribuido a Agustín, pero después se descubrió que dicho tratado es toda una farsa y que fue escrito por otra persona. ¿Por qué alguien falsificaría un documento en nombre de Agustín? Fácil, porque en su debate con Fausto, encontramos una cita que no cabe duda que es un flagelo muy fuerte contra el dogma de la asunción de María. Fausto le dijo lo siguiente a Agustín en su debate. Si Elías, a diferencia de la naturaleza, vive para siempre, ¿por qué no permitir que Jesús, sin mayor contradicción a la naturaleza, podría permanecer en la muerte por 3 días? Por otra parte, no solo Elías, sino también a Moisés y Enoc, que creen a ser inmortal y que fueron llevados a sus cuerpos en el cielo. El debate era sobre la naturaleza de Jesús. Agustín decía que Jesús era un hombre y usaba como argumento el hecho de que Jesús muriera, entonces Fausto, que negaba la humanidad de Cristo, revierte ese argumento contra Agustín, citando la creencia cristiana en la asunción de Elías, Moisés y Enoc, como si eso probara que ellos no eran humanos por la lógica de Agustín. Observa que aunque la discusión central fuera la humanidad de Cristo, tenemos aquí una importante información histórica sobre la creencia de los cristianos de aquella época, que creían que se llevaron con sus cuerpos al cielo solo 3 personas: Elías, Moisés y Enoc. Si los cristianos creyeran que María también fue asunta al cielo corporalmente, sin duda Fausto la mencionaría también, lo que reforzaría aún más su argumento contra Agustín. Al final, se trata de nadie menos que la madre de Jesús, no de una persona cualquiera. Sin embargo, nada se refiere a ella. ¿Será que Fausto era profundamente ignorante acerca de lo que creen los cristianos, al punto de no saber nada sobre la asunción de María? Si este fuera el caso, ¿cómo pudo saber de los otros 3? Al menos, los cristianos de la época escondían muy bien la creencia en la asunción de María, para que ni un incrédulo se enterara de ello. En este caso, el propio Agustín lo corregiría, y le mostraría que él se había olvidado de María, que no podía quedarse fuera. Sin embargo, Agustín no lo corrige en ningún momento. ¿Qué le indica todo esto, mi querido hermano? Fácil, la doctrina que María fue ascendida al cielo en cuerpo y alma no se inventaba aún. Todo parece indicar que la asunción de María es un invento, una fábula, una mentira, una calumnia y un cuento de hadas. Simplemente no hay testimonios a favor de la asunción de María en los primeros 3 siglos, y esto es confirmado ni más ni nada menos que el erudito católico Raymond Brown, quien fue nombrado por el mismo Papa Pablo VI. Y no crean que Raymond Brown fundó una escuelucha como la de Luis Toro. Fue presidente de 3 compañías católicas, las cuales son Asociación Bíblica Católica, Sociedad de Literatura Bíblica y Estudios de la Sociedad del Nuevo Testamento. Su autoridad fue tal que sus libros solían venir con el Nihil obstat y el imprimatur de la Iglesia, lo que significa que se supone que es libre de error doctrinal y moral. En cuanto a la asunción de María, tuvo que reconocer lo obvio. Por otra parte, la noción de la asunción de María al cielo no deja ningún rastro en el tercer literatura y mucho menos del siglo II. M. Hugie, la principal autoridad en este asunto, concluyó en su monumental estudio: la tradición patrística anterior, el Consejo de Nicea, no proporciona ningún testigo en el supuesto.
Pero al parecer Luis Toro, lo que Raymond Brown no pudo hacer, parece que él sí lo hace entre comillas, remontar la Asunción de María en documentos del siglo I, es decir, en la Biblia. Graciosa y patética la actitud de Luis Toro. ¿Pero usted cree que esto no lo tomó en cuenta el Papa Pío XII? Ñe, ¿qué le iba a importar a ese señor si no tenía sustento bíblico histórico la Asunción de María? Debes creerlo y punto. Si no lo haces, te caerá esta maldición que el mismo Papa promulgó. Nadie, pues, sea lícito infringir esta declaración, proclamación y definición, o temerariamente oponerse a ella y contrariarla. Si alguien presumir que la intención, sepa que incurre en la ira de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Ya sabe, hermano, si usted no acepta o cree en el falso dogma de la Asunción de María, la ira de Dios omnipotente caerá sobre usted, y no solo Dios. Pedro y Pablo se unirán en contra suya también. Bueno, al fin, ¿cuál fue la brillante conclusión de la profunda investigación sobre la Asunción de María? ¿Sobre qué base se definió? Estos estudios e investigaciones han traído a una luz aún más clara el hecho de que el dogma de la Asunción de la Virgen María al cielo está contenido en el depósito de la fe cristiana confiada a la Iglesia. Por lo tanto, el 1 de noviembre de 1950, como Maestro Supremo de la Iglesia, al no tener pruebas suficientes pues no le quedó de otra que hacerlo a la fuerza. Declaró que la Asunción de María era un dogma revelado divinamente. Si el vídeo te gustó, dame tu pulgar arriba y comparte este vídeo con familiares y amigos, suscríbete si no lo has hecho, dale click a la campanita para tener una notificación cuando suba un nuevo vídeo, dale me gusta a mi página de Facebook y conversemos. Te ha hablado Voz del Cristianismo Evangélico, bendiciones y hasta la próxima.